Bueno, más o menos quienes no conocen el libro ya tienen una idea de qué se trata. Son discursos escolares. Como comentó el Colo, son discursos escolares. Hay uno por cada efeméride, desde el 24 de marzo hasta el 20 de noviembre. Hay discursos que daba cuando los chicos se graduaban, y hay otros textos raros, más extraños o que tienen otros formatos. Quisiera, antes de decir unas palabras más sobre el libro, básicamente leerles uno, porque ya escucharon un poco sobre, y me parece que está bueno ponernos un poco a ver, sobre todo para que, insisto, que no lo conocen. Imagínense, por supuesto, estos discursos fueron escritos efectivamente para ser leídos en situación de actos escolares, en una situación que yo insisto y trato de pensar, es una situación ritual. Es muy importante entender que solamente hay unos dos textos al final que fueron utilizados dentro del aula, pero el modo en que la escucha se prepara para una situación ritual, institucional, y el modo en que la escucha y la intervención está preparada dentro del aula es distinto. Es decir, que las intervenciones son distintas, y a mí me pareció, me fui dando cuenta que efectivamente en lugar del ritual institucional, en todos lados, pero particularmente en la escuela, en muchos casos está subvalorado. Es algo que nadie se atreve en última instancia a decir, bueno, ¿para qué estamos todos acá? El discurso nadie lo escucha, los padres están esperando sacarle fotos a sus hijos, parece ser lo único que importa. Los discursos tampoco son cuidados de quien los enuncia, que no se repiten, las orejas están esperando la repetición. Entonces la pregunta es cómo aprovechar ese espacio en un momento cultural, si queremos pensarlo así, en el que la ritualidad está subvaluada. Entonces, la única posibilidad no es acomodarse a un ritual dentro del ritual, no es decir, a jugar el juego de que estamos diciendo algo que se suponía que era un espacio especial, ¿no? Que era un momento especial, que era una situación de excepción en relación a lo que sucede, ¿no? En la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Ese momento donde una cosa dice, es el acto, ahora hay que bajar, subir, vamos al salón de actos, ¿no? Todo entra en un pequeño estado de excepción, y ahí, ¿no? La bandera, ¿no? El himno, etcétera. Entonces, en esa situación, en un sentido esperada, pero en un sentido pensada para poner entre paréntesis otros discursos, ¿no? Y centralizarnos en un aspecto que en muchos casos tiene que ver con una identidad nacional, ¿no? La mayoría de los discursos de las efemérides tienen que ver con reproducir una identidad nacional. ¿Cómo podemos hacer para que esa escucha empiece a abrirse de otro modo y puedan recuperarse? Bueno, algún tipo de preguntas. Quiero leerles el discurso del 12 de octubre, que lleva como título, como siempre en este caso, el título oficial de la efeméride, que es Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Qué posibilidad tenemos de escuchar aquello que está oculto en nosotros? ¿Y qué fortaleza para poder darnos cuenta de lo que es evidente? Estamos otra vez en un acto escolar y hay una posibilidad de que escuchemos lo mismo de siempre, algo así como una canción que ya conocemos. Pero también puede ser que ocurra otra cosa. Siempre existe la posibilidad de que pase algo distinto. Para eso no alcanza con que se diga algo nuevo. Hace falta también que ustedes escuchen de otra manera. Como si aprendiéramos juntos un nuevo lenguaje. Sé que es difícil, pero no hay otra forma para lo que llamamos aprendizaje. Se trata de hablar y de escuchar de otra manera como única posibilidad de transformar lo que somos. Les propongo que pensemos juntos 3 preguntas a partir de lo que puede significar para nosotros este 12 de octubre. ¿Qué es una crisis de identidad? ¿Por qué es importante sospechar de la diversidad? Y por último, ¿qué hacer con el racismo? La primera pregunta, ¿qué es una crisis de identidad? Sabemos que una de las funciones principales de instaurar una escolaridad obligatoria y universal tuvo que ver con la constitución de una identidad nacional. Hay una insistencia de todo un mundo simbólico que intenta unificar esa identidad. Una lengua, un nombre, una bandera, un mapa, unos cuantos próceres y algunas fechas patrias. Días especiales como el de hoy se conmemoran para seguir tejiendo ese sentimiento común de pertenencia. Y sin embargo, esta es la única efeméride que no se refiere directamente a la historia de nuestro país, sino a la de una tierra de la que formamos parte y que conocemos con el nombre de América. ¿Quiénes somos entonces? ¿Argentinos? ¿Americanos? ¿O ciudadanos del mundo? ¿Qué quiere decir América en nosotros?
A pesar de los esfuerzos institucionales, es difícil identificarse completamente con lo que puede significar Argentina. Muchas veces aparece en nosotros algo extranjero, algo extraño, algo que no encaja con lo que una identidad nacional supone. Quizás no nos guste tomar mate, o nos interese más el rock que el tango. Pero aún si nos gusta el mate, un día podemos descubrir que no es una bebida solamente nuestra, que se toma en Uruguay, en Paraguay y en el sur de Brasil. Puede ser que a partir de algo tan simple como el mate nos demos cuenta de que no hay una bebida nacional y que algunas de nuestras costumbres pertenecen a una zona americana que coincide sobre todo con el territorio ocupado ancestralmente por el pueblo guaraní. Algo parecido puede pasar también con el tango, parece algo autóctono de nuestro país, pero se refiere a una región que compartimos con una parte de Uruguay y que abarca ambas márgenes del Río de la Plata. Esa música pertenece más a los puertos que a un país y tiene influencias africanas, españolas e italianas. Sucede entonces que si queremos ir a lo más nuestro, a lo típicamente argentino, nos encontramos rápidamente con algo extranjero. Sucede que toda identidad está compuesta por fragmentos traídos de distintas zonas, algo así como un rompecabezas vivo en el que no hay una unidad tan clara como quisiéramos creer. Además, este rompecabezas está en continua transformación. Somos una mixtura, una mezcla, un conjunto de regiones, costumbres y formas de habitar que no entran en ninguna historia familiar ni nacional. Por eso puede haber una crisis de identidad cuando descubrimos que en lugar de tener un origen claro y puro, somos mestizos. Hay crisis cuando lo que funcionaba como un tipo de identidad, lo que nos protegía, empieza a resquebrajarse y a poner en evidencia esa condición mestiza que por algún motivo no queríamos aceptar o no sabíamos percibir. Como argentinos aceptamos estar constituidos por orígenes distintos, pero parecen ser siempre europeos. Sostenemos que nuestros abuelos o bisabuelos bajaron de los barcos hacia una tierra prácticamente desierta. Esa idea es todavía más fuerte en la ciudad de Buenos Aires, que se piensa mirando a Europa, aunque no siempre se termina de completar lo que eso significa, darle la espalda a América. ¿Somos capaces de reconocer y explorar nuestro ser mestizo? Digo esto aún para quienes genealógicamente sean puros descendientes de europeos. ¿Somos capaces de mirar hacia América, de preguntarnos por la conexión que tenemos con esta tierra y con los modos de habitar que atraviesan su historia? Además de respetar la diversidad cultural, es importante que aprendamos a faltar el respeto a las narraciones que construimos sobre nuestra propia cultura. No hay posibilidad de respetar otra cultura si no recorremos primero algo de lo extraño en nosotros. Segunda pregunta, ¿por qué es importante sospechar de la diversidad? Cuando llegué a la escuela, el 12 de octubre era nombrado como el Día de la Raza. Recién en el año 2010 se cambió al nombre actual, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Es que el término raza es muy problemático, hace referencia a determinadas características biológicas que permitirían conocer la identidad de un grupo humano. Fíjense que ahora el término utilizado es cultura. ¿Qué define lo que somos? ¿Algo más cercano a lo biológico o a lo cultural? Haber borrado el término raza implica dejar de pensar que algunas características biológicas definen lo que somos. Los intentos de separar lo humano en distintas razas estuvieron ligados a los racismos que organizaron formas superiores e inferiores de humanidad. El cambio de nombre estuvo en consonancia con la enorme revisión crítica que se hizo al cumplirse en 1992 los 500 años de la llegada de Colón. Además de cambiar el término raza por cultura, se incluyó la palabra diversidad. En principio es un avance importante hablar de respeto por la diversidad cultural y ya no del descubrimiento o de la conquista de América. El respeto a la diversidad llama a una convivencia pacífica de las diferentes formas de organizar modos de vida, colectivos de una misma tierra. Sin embargo, hay algo que queda oculto bajo esa palabra, que no todas las culturas están en igualdad de condiciones, que sigue habiendo posiciones dominantes que mantienen a otras condenadas a la explotación, al silencio y a la humillación. El sueño de la convivencia, de lo diverso, podría tener algo de practicable si la historia de América en los últimos 500 años no hubiera estado marcada por un proceso de colonización y exterminio que llevó a los pueblos originarios a ser reducidos a minorías, sin poder político, sin tierras y sin capacidad de sustentarse. Y esta historia no se refiere solamente a los siglos XVI, XVII y XVIII. Continuó con otras formas mientras se constituía una identidad nacional y continúa hasta el día de hoy. Si no nos conformamos con una idea políticamente correcta del respeto a la diversidad cultural, quizás podamos darnos cuenta de que esa pluralidad de culturas no está en las mismas condiciones, que más allá de lo diverso, estamos atravesados por un profundo antagonismo que
que opone un grupo dominante a un grupo dominado y perpetúa los racismos. No puede haber respeto si sigue habiendo opresores y oprimidos. No dejemos que el término diversidad oculte este diagnóstico. Última pregunta. ¿Qué hacer con el racismo? Con esta pregunta las cosas se ponen en claro, blanco sobre negro. Todo lo que venimos diciendo se resume en esta imagen, blanco sobre negro. Sé que no es cómodo hablar del racismo que nos atraviesa, pero empezamos nuestro encuentro con estos interrogantes. ¿Qué posibilidades tenemos de escuchar aquello que está oculto en nosotros? ¿Y qué fortaleza para poder darnos cuenta de lo que es evidente? Quiero hablarles un fragmento del libro América Profunda de Rodolfo Kusch, un pensador argentino que intentó ver de qué forma la ciudad, con su idea civilizatoria, actúa a partir de un sueño de pulcritud e higiene para nuestras tierras. Cito a Kusch. La categoría básica de nuestros buenos ciudadanos consiste en pensar que lo que no es ciudad, ni prócer, ni pulcritud, no es más que un simple hedor susceptible de ser exterminado. Si el hedor de América es el niño lobo, el borracho de chicha, el indio rezador o el mendigo hediento, será cosa de internarlos, limpiar la calle e instalar baños públicos. La primera solución para los problemas de América apunta siempre a remediar la suciedad e implantar la pulcritud, decía Kusch en América Profunda. Un primer paso consiste en reconocer que nuestra historia está cimentada en la persecución y el exterminio de los pueblos originarios, así como la explotación y la humillación de los esclavos africanos y sus descendientes. Aunque no alcanza con pensar que se trata de algo pasado, la historia es siempre presente. De otro modo no tendría sentido lo que estamos haciendo ahora mismo. No estamos reflexionando sobre algo muerto, sino sobre nuestro tiempo actual. Lo que quiero que seamos capaces de pensar es si no hay algo de ese sueño de pulcritud que sigue estando en nuestras prácticas cotidianas. ¿Hay una gestión policial, unas políticas migratorias que operan cada vez más intensamente en esa dirección? ¿No cooperamos para lograr ese sueño de pureza, reproduciendo una estética y una moral que nos esforzamos en sostener? ¿No juzgamos como vidas indignas a quienes no se atienen a esas costumbres? No voy a poner ejemplos de cómo practicamos nuestros racismos, porque creo que lo significativo es que cada uno pueda pensar por sí mismo y revisar las propias prácticas. Todas las naciones americanas lograron desarrollarse como tales, obligando a los pueblos originarios a entregar sus tierras, a trabajar de modo inhumano y a no poder hablar sus propios lenguajes, ni practicar sus propios ritos. El corazón europeo de este colonialismo dio un nuevo y terrible capítulo hacia finales del siglo XIX, comienzos del XX, en el continente asiático y en el africano. Blanco sobre negro fue el orden imperante del mundo. Uno de los filósofos más importantes del siglo XX, Jean-Paul Sartre, denunciaba la colonización francesa en estos términos. Esto es un fragmento del famoso prefacio que escribe Sartre al libro de Franz Fanon, Los condenados de la tierra. Sartre escribe para los franceses: no es bueno, compatriotas, ustedes que conocen todos los crímenes cometidos en nuestro nombre, no es realmente bueno que no digan a nadie una sola palabra, ni siquiera su propia alma, por miedo a tener que juzgarse a sí mismos. Al principio ustedes ignoraban, quiero creerlo, luego dudaron y ahora saben, pero siguen callados. Creo que estas palabras siguen siendo valiosas para nosotros el día de hoy. Si es verdad que en el pasado no supimos, llega un momento en el cual seguir en un lugar de ignorancia es una elección política. Tenemos que seguir pensando lo que el racismo permite: violentar, explotar y aniquilar a esos otros que se consideran inferiores, muchas veces bajo la máscara de ayudarlos en un proceso de civilización del que no pudieron formar parte. Pero me interesa subrayar otro no saber que se sabe, el de una vida diferente para nosotros, un saber que permite explorar lo americano, lo mestizo, lo que se resiste a la civilización en nosotros. El racismo no solamente elimina al otro, sino que empobrece lo que somos porque elimina al otro en nosotros. No les pido simplemente que sean compasivos con quienes han sufrido, ni solamente que sean buenos y revisen sus propios racismos. Les pido que tengan la valentía de adentrarse en su propio mestizaje. Les propongo también que exploren lo que puede ser América en sus vidas. Bueno, me interesaba compartir con ustedes un discurso entero para que vean algo de la impronta y a partir de eso
que se entienda mejor parte de lo que implicó dar estos discursos en un colegio, en un contexto particular, como tienen todas las escuelas, en un colegio privado de zona norte, de clase media alta, laico, porque si no me hubieran echado muy rápidamente seguramente, pero donde había, imaginarán para este tipo de discursos, importantes resistencias. Jonás hizo una referencia a eso. Cuando yo daba clases en esa escuela no había discurso, no había acto el 24 de marzo, está borrado, igual que sigue hoy después de que yo me fui de ese colegio. Mis ex compañeros, colegas me dicen que al día de hoy otra vez no hay discurso el 24 de marzo. Van a ver en el libro la carta que yo le escribí a la directora en un momento donde me cansé de hablar con ella de que no era neutral no hacer un discurso el 24 de marzo, además se ha oficializado el feriado. Le tuve que escribir una carta que forma parte del libro y bueno, también va a haber el discurso el 24 de marzo, pero parte del título y del espíritu de política del discurso es justamente que hay que disputar, y lo hacemos todos, no solamente los contenidos de un discurso, no solamente qué entra o qué no entra en lo que se espera que se diga un 12 de octubre, un 24 de marzo, un 9 de julio, etc., sino que hay que disputar también los límites mismos de lo que puede ser reconocido como un discurso. Cuando uno entra siempre en comunidades que lo preceden, ¿no? en un lenguaje que es anterior a uno, en unas formas de comprender lo que se puede decir y lo que no, y cuáles son sus límites que son anteriores a uno. Uno entra en una escuela, en una institución que tiene ciertas prácticas, ¿no? Ciertas formas de performar, ¿no? de hacer y reproducir una forma de ser. Y lo que a mí me parece fundamental es que a veces tenemos ganas de hablar porque hay algo de esas formas que nos incomoda y queremos ver hasta dónde podemos disputar efectivamente esos espacios dentro de la institución sin tener que decir acá no se puede hacer nada y sin dejar de jugar esos juegos de autocensura en los que muchas veces nos acomodamos para seguir cumpliendo nuestros papeles como si no pasara nada. Y esos lugares que reproducimos sin arriesgar cierto lugar de incomodidad en lugares, eso obviamente excede el ámbito escolar, ¿verdad? Y eso es también parte de lo que me interesa, pero en el ámbito escolar eso no le cabe simplemente a las autoridades como los lugares que en algún sentido garantizan que se sigan diciendo las mismas cosas y no aparezcan otras. Esos juegos los empiezan a jugar los alumnos, o la mayoría de ellos, los padres o familiares de los alumnos, o la mayoría de ellos, los mismos docentes, más allá de que después digan, ¿no?, de las autoridades, no sé qué cosa decir. Hay un problema importantísimo respecto a los límites que nos autoimponemos y las formas en las que aceptamos lo que puede ser dicho y lo que no puede ser dicho. A veces nos gusta decir que es un problema de la autoridad y que esto no estaría, pero pocas veces arriesgamos efectivamente a romper con esos límites y ver qué pasa. Cuando uno hace eso, pasan muchas cosas, si lo hace, creo, de un modo genuino. Parte del espíritu de este libro tuvo que ver con que a veces me bajaba del estrado donde los chicos recibían el diploma a fin de año, ¿no?, alumnos de secundaria que se recibían, y se acercaba algún padre, algún familiar y decía, che, qué bueno lo que leíste, ¿no lo tenés ahí? Bueno, yo le daba el papelito que había preparado, y es decir que en relación a cierto riesgo que implica ir más allá de lo que se espera de la palabra, yo creo que siempre hay como decíamos antes, una escucha abierta, receptiva para eso. Si no la hay, es nuestro deber generarla. Los grandes creadores siempre, jamás se acomodaron a las formas de configurar una nueva obra, una nueva poiesis, sino que crearon su propio público, forzaron. La idea de la creación siempre implica forzar algo, forzar los modos en los que nos escuchan, están esperando, tienen la receptividad, si quieren pensarlo así, ¿no? El campo de la estética, y estética viene del griego aistesis, ¿no? Es percepción sensible, recepción. Eso se acomoda también mucho y cada vez que aparece algo nuevo, ¿no?, abrir una escucha diferente, entrenar la escucha, abrir un estómago, como decía Nietzsche, ¿no?, crearse una forma de digerir eso, requiere un trabajo. Y me parece que una palabra que
no sea condescendiente con aquellos a quienes se dirige, tiene que demandar ese trabajo. Este discurso que ustedes escucharon fue hecho para chicos de colegio secundario. Todos los discursos que componen este libro proponen un auditorio que no se dirigen con condescendencia, por lo menos esa fue mi intención, porque cuando yo me dirijo de modo condescendiente al otro, el otro se acomoda a ese lugar, en la mayoría de los casos. Por suerte también hay rebeliones, y por suerte también hay alumnos, ¿no? y escuchas que nos dicen, che, qué porquería es esto, ¿no? Es lo mismo de siempre. Pero nosotros también podemos disputar en el otro qué tipo de receptividad va a tener. Nadie tiene una única forma de recepción, y si bien siempre puede haber reacciones más conservadoras de esto no se entiende, o no, qué pasó acá, o esto fue desubicado, es muy importante que podamos tejer lazos con las formas de receptividad que pueden conectar con ese pequeño riesgo que nosotros tomamos al enlazar discurso y verdad de modos nuevos. En nuestro tiempo actual, digamos, hay dos o tres rasgos que se repiten una y otra vez. Por un lado, eso lo van a ver si leen el libro, sobre todo en la introducción, que se nos invita a producir discursos todo el tiempo, que estamos en la era de la hipercomunicación y la hiperproducción, ¿no? En las redes sociales todo el tiempo todos opinamos, como decía Jonás, yo insistía mucho, porque lo aprendimos en parte, los que estudiamos filosofía lo aprendimos entre otros de Platón, ¿no? Que doxa y episteme, que opinión y conocimiento, pensamiento son cosas distintas, y hay que tener cuidado con la idea de que expresar todo lo que pensamos y está maravilloso, y hay que ver si podemos rescatar algo que hoy en día no aparece justamente en las redes sociales y en esta proliferación productiva de los discursos, que es la escucha. Es muy difícil escuchar, porque enseguida queremos decir, porque enseguida queremos contestar, porque queremos discutir, ¿no? El horror de la discusión y de la polémica. No es que esté en contra de la polémica, pero hay que saber mucho para polemizar. Es una forma de discurso. Por eso, en relación también a lo que decía Anaí, ¿no? La cuestión dialógica. Yo también trato de pensar esto. Efectivamente, el momento ritual en que todos se callan, como ahora, alguien sostiene el micrófono y da su discurso, es absolutamente autoritario, no tiene nada dialógico, y por eso en buena parte entró en desuso. Ahora, ¿es la única forma en la que el discurso en un espacio ritual puede funcionar? Bajando una serie de contenidos, o puede permitir que haya un diálogo que no necesariamente tiene que darse en vivo. Es decir, hay cosas que requieren, primero, la capacidad de recibir, de escuchar, de incorporar, digerir, etcétera, de una cierta idea del contagio, y las respuestas pueden estar desfasadas, la cosa puede venir después. Eso a mí me resulta muy interesante, porque a veces creemos que lo más interesante es ganar en vivo la discusión, decirle al otro, ¿no?, que se equivocó, etc. Eso por un lado. Entonces, parte de lo que me interesó empezar a pensar es qué forma, de qué manera tiene que estar articulada la palabra, el discurso, para que llegue al otro, no de una forma autoritaria que le diga tenés que reproducir esto, ¿no? Callate, escuchá y repetir historia de lo que somos, de lo que es nuestro país, de lo que es América, etc. El discurso tiene que llegar interrumpido, tiene que llegar problematizado, y buena manera de hacerlo, sobre todo si uno se dirige a adolescentes ya de 16, 17, 18 años, es mostrar, evidenciar los problemas. Es decir, mostrar que lo que estamos pensando está vivo. ¿Cómo hacer que se... Una escucha, y las escuchas adolescentes están más vivas en general que las nuestras en muchos casos, enseguida percibe qué discurso está vivo y qué discurso no. Se percibe en el tono, se percibe en el modo en que se dispone el cuerpo. Entonces hay una cuestión que es fundamental y que hace a quienes nos dedicamos a la docencia, y no solamente, que es cómo hago para articular el discurso de tal manera que llegue al otro y, ¿no?, como decíamos, lo transforme, lo toque, algo que era una certeza empiece a aparecer en estado de problema. Hay un término que para mí es fundamental, que es una palabrita griega, una disposición griega que Foucault trabajó mucho en su último obras y seminarios, que es la parresía, que tiene que ver con una franqueza en el habla, que tiene que ver con un decirlo todo, y que tiene que ver con una posición de riesgo, pero sobre todo tiene que ver con que
la relación entre el discurso y el sujeto que lo enuncia es genuina. Eso es difícil de lograr y es difícil que podamos demandarlo de nuestros alumnos o de aquellos con quienes compartimos espacios si no lo realizamos en nosotros. Eso se articula, se arriesga o no aparece. Otro de las marcas de época, la otra de las marcas de época que hacen cuando pensamos en los discursos hoy en día es la disputa por la verdad y esta cuestión de la famosa posverdad. Parecería que lo más importante de un discurso es chequear si esa información es correcta o es incorrecta. Me parece que